Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios podemos estar juntos, reunidos, alabando a nuestro Dios. Y ahora que Él ha preparado nuestro corazón y nuestra mente, pues vamos a escuchar su palabra. Seamos sensibles a su voz. Él quiere hablarnos a todos nosotros, porque Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Independientemente quiénes seamos, Él conoce tu necesidad. Y por algo te ha traído el día de hoy. A todos los que nos acompañan por el canal, sean bienvenidos también. Los que nos acompañan por primera vez también, sean bienvenidos. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable, nos ministre. Ahí en tu lugar, pídele a Dios, vamos a pedirle al Señor. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo, primeramente te damos gracias por permitirnos, Señor, alabarte. Nos da la libertad, Señor, de alabar tu nombre, Señor. Muchas gracias. Ahora, Señor, queremos que tú nos hables al corazón. Que tu palabra caiga del oído al corazón, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Todos estamos necesitados de ti, Señor. Y si nos has traído es con un propósito, es de hablarnos, Señor. Ministranos, Señor. Y que sea tu Espíritu el que nos dé la gracia, nos habilite para poder en práctica tu palabra y obedecerte y hacer lo que es agradable delante de ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, queridos amigos, vamos a ver el tema llamado solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Vamos a entender qué significa. Los que nos han estado acompañando, pues vamos a darle continuidad al texto base que hemos estado estudiando. Si tú has entendido como creyente y has nacido de nuevo, ¿verdad? Recuerda que tienes una posición en Cristo Jesús en los lugares celestiales y que eso debes de saberlo y entenderlo en tu corazón, ¿sí? Pero también, querido amigo, que tú no has nacido de nuevo, estás buscando tu salvación y eres serio, bueno, yo no dudo que un Salvador deseoso de salvarte o de restaurarte sea difícil de encontrar si tú estás deseoso de encontrarle. Necesitas ser diligente en arrepentirte, confesarle tus pecados y confiar en Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo que la Escritura lo dice, no te lo digo yo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2 que Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Y la verdad es la persona de su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Lo dice la Escritura. La pregunta es, ¿tú lo crees? Esa es la pregunta importante. La fe que salva es aquella que cree de corazón. ¿Sí? Y da como resultado un nuevo nacimiento, y da como resultado una posición en los cielos con Cristo Jesús. Efesios 1, 2, 3 habla de la posición en Cristo, pero de Efesios 4 al 6 habla de nuestra práctica en esta tierra. De los lugares celestiales a esta tierra, de los lugares celestiales en la iglesia, de los lugares celestiales en nuestro hogar, de los lugares celestiales en la sociedad. Nuestra práctica. ¿Cómo armoniza mi posición en Cristo y mi práctica? Bueno, que yo entienda que tengo una posición digna en Cristo, ahora debo de caminar como es digno de esa posición, obedeciendo sus mandamientos, poniendo por obra su palabra en nuestras vidas. Efesios 4:1, acompáñame, si no los textos estarán apareciendo en la pantalla. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor. ¿Verdad que Pablo no estaba en una suite de 5 estrellas?
y en un hotel con término IN, ¿verdad que no? Estaba preso. Y aquí menciona la segunda vez que era preso en cadenas por Cristo Jesús, por su evangelio. Dice, yo pues preso en el Señor, y hace un ruego, un llamado a la iglesia. Os ruego que caminéis, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, has tenido un llamado de parte de Dios. Querido amigo, si tú estás buscando a Dios y Él te ha traído aquí y Él te está llamando, estás teniendo un llamado de Dios, porque el arrepentimiento es un llamado de Dios. Sus aspectos importantes son el llamamiento de Dios al arrepentimiento, que es concedido por Dios, pero también es un mandamiento, te responsabiliza para arrepentirte de tus pecados. Dios comenzó en nosotros, hermanos, una obra, nos llamó, ¿sí? Y el apóstol Pablo hace un ruego a la iglesia diciendo que caminemos como es digno del llamamiento. ¿Cuáles son los aspectos para caminar? Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a nosotros en amor. Y esto es ausente el día de hoy en las iglesias. Y no solamente en las iglesias, sino en los hogares. ¿Por qué no habita una persona con Dios? ¿Por qué no habita la presencia de Dios en su vida, en la iglesia? Porque los aspectos de la humildad y la mansedumbre están muy ausentes de la vida de las personas. Si tú quieres tener el favor de Dios, quieres que Él te siga hablando, te siga guiando, la palabra importante que tú debes tener en tu corazón es ser humilde. El gran sermón del monte abre el parteaguas. Jesucristo hace un parteaguas para que los cristianos, los judíos de su pueblo en aquel entonces, pudieran vivir dentro del reino de Dios, porque en el capítulo 6, capítulo 33, versículo 33, Jesucristo habla, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero para que tú puedas vivir dentro de ese reino, Jesucristo dio las características para que una persona pueda vivir dentro de ese reino. Y una de ellas dijo Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y luego dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El apóstol Pablo dice lo mismo, que para que tú puedas llevar a la práctica y vivir una vida práctica con Dios dentro de su iglesia, en tu hogar, en la sociedad, debes de caminar con humildad. Humildad no significa dejarte que te hagan lo que sea, no, eso no significa que vengas a Dios tal y como tú eres. Que le des el crédito a Dios por las cosas buenas que te suceden, que des las gracias a Dios. Mansedumbre es aquel espíritu sereno que no se altera ante las ofensas ni tampoco ofende. Y recuerdas que dijimos que el hombre más manso de la tierra que parte de Jesucristo fue Moisés, ¿verdad? Son cualidades que te van a ayudar a soportar con paciencia, ¿verdad? Upomone, macrotumbia, son longanimidad, buen ánimo para poder soportar por largo tiempo los sufrimientos. Y el motor de ellos es el amor. En primer lugar, el amor a Dios. Debe de haber un potencial en tu corazón para poder lograrlo, porque si no, pues solamente van a ser esfuerzos humanos que te van a llevar a la frustración, ¿verdad? ¿Y cómo se cultiva el amor en Cristo? Bueno, su presencia, amando su palabra, guardándola, poniéndola por obra. Bueno, y estos aspectos en la iglesia, en cada persona, van a darte una dirección. Te van a llevar a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Porque es imposible que, por ejemplo, quieras estar en paz con los demás cuando no estás en paz con Dios. Un fruto de estar en paz con los demás, con tu prójimo,
con tu hermano, es que estás en paz con Dios, ¿verdad? Y la paz de Dios solamente se obtiene por medio de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Cuando tú confías en su sacrificio, confías en su redención, confías de todo corazón en que tú no te puedes salvar a ti mismo y confías en lo que Él hizo, dice que en el Evangelio, Romanos 1:16, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea que un pecador perdido, hundido en pecados, en delitos, cuando confía en Jesús de corazón, el Padre borra todas sus transgresiones. Jamás se acuerda de ellos. Lo declara justo por la fe, pero también lo habilita para vivir esa justificación, para vivir en justicia. ¿Cómo? Dándole de su espíritu, para poder hacer lo que es agradable delante de Dios. Bueno, cuando esa persona tiene esa paz en su vida, bueno, pues entiende que si pertenece a una iglesia, si tiene una familia, es importante guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu habita en la iglesia. Debe de habitar en la iglesia. Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y no porque sea la tercera persona es menos, es Dios. Se contrista, se apaga, ¿verdad? La responsabilidad de cada uno de nosotros, como iglesia local o como miembros del cuerpo de Cristo, guardar esa unidad. ¿Sí? Los rasgos de andar como es digno es, con toda humildad y mansedumbre, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dios, hermanos, al formar e instituir la iglesia de Cristo, ha eliminado la cima más grande o la división más grande que pueda haber existido entre los seres humanos. La cima entre los judíos y los gentiles. Había una cima donde no podían ser uno. Los judíos menospreciaban a los gentiles, menospreciaban a los samaritanos, menospreciaban a los pecadores, ¿verdad? Los gentiles. Pero en Cristo se abolieron todas esas distinciones. Todas esas distinciones por su sacrificio, por lo que Él hizo. Y eso nos lo dice la palabra, Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros somos uno. Hablando de su cuerpo, hablando de la iglesia, ¿sí? Somos uno en Cristo. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bueno, aquí habla de la iglesia, habla de los creyentes verdaderos que todos son uno en Cristo, ¿verdad? No está hablando de las diferentes religiones que se profesan hoy en la actualidad y que todos somos unos en Cristo, ¿no? Muchos no creen en Cristo, no obedecen, no aman a Cristo. Está hablando de los verdaderos creyentes. Entonces, para prevenir tales divisiones entre este tipo de personas, o si quedan algunos restos de animosidad, que significa hostilidad, antipatía, Pablo ruega ahora a los hermanos fieles en la fe que guarden la unidad, que guardemos la unidad del Espíritu, estar unidos todos. Un ejemplo claro, Efesios 6:18 habla de, sobre todo, tomar el escudo de la fe, ¿verdad? Pablo da ejemplos de los soldados romanos de la antigüedad. Y por ejemplo, el escudo, había dos tipos de escudo. Un escudo pequeño que podías agarrar con tu brazo, ¿verdad? Y era como una rueda,
Pero había otro escudo que cubría la mayoría de toda la parte del cuerpo del soldado, ¿sí? Y tenía forma de óvalo. En la punta abajo terminaba y en la parte como un pico, y estaba diseñado de diferente manera para proteger al soldado. Y cuando había guerra, ¿verdad? Y los flecheros, los caballos con las estacas venían sobre el ejército contrario, todos los soldados, la mayoría de los soldados, unían sus escudos, unidad, se ponían en una valla, unían sus escudos como si fuera un caparazón, y el enemigo no podía penetrar para dañar a los soldados. ¿Sí estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Si nosotros no unimos nuestra fe en unidad para poder proteger a la iglesia, los dardos de fuego del maligno, las falsas doctrinas, los falsos maestros van a venir a destruir la unidad de la iglesia. ¿Sí? Y nosotros como iglesia, querido hermano, somos responsables de guardar esa unidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, en amor, soportando a tu hermano. ¿Sí? Unir nuestros escudos de fe para poder guardar la unidad. ¿Qué significa ser solícitos? Solícitos es aquella persona que pone atención con diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien. Y en este caso, estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo en las diferentes áreas en donde nos ha puesto. ¿Sí? Cada hermano, cada miembro es importante en el cuerpo. Y hermano, tú debes de entender que eres parte de una iglesia y eres parte del cuerpo de Cristo. Si has nacido de nuevo y eres un fiel creyente en Jesucristo, eres parte del cuerpo de Cristo. Y si Dios te ha asignado un lugar dentro de la iglesia, tú eres responsable, así como cada uno de nosotros somos responsables de servir a Dios guardando la unidad, siendo diligentes en lo que Él nos ha dado. Y eso estoy hablando de la iglesia. ¿Qué del hogar? ¿Qué de la familia? Varón, tú eres responsable de ser cabeza de tu hogar, de pastorear a tu esposa, de dirigirla, de darle palabra, de orar por ella, de orar con ella, de vivir para ella, de sacrificarte por ella, de amarla como Cristo amó a la iglesia. Es un ministerio que Dios te ha dado. Por eso el varón a veces vive frustrado, vive inquieto, vive en determinado momento sin ningún propósito. ¿Por qué? Porque su carácter muchas de las veces es áspero contra su esposa y sus oraciones son estorbadas. Se olvidan de que tu esposa, la que Dios te dio, es un vaso frágil. Y un vaso frágil, una copa frágil, si tiene un pequeño golpe o un roce, se puede llegar a estrellar o se puede llegar a quebrar. Y Dios te ha puesto en ese hogar, si tú estás casado, te ha puesto en ese hogar para llevar a cabo tu responsabilidad de amar a tu esposa. A muchos hombres se les pregunta el día de hoy, oye, ¿tú amas a tu esposa? Sí, yo la amo. Pero no entienden lo que es amar a su esposa. ¿Sí? Amar a tu esposa es sacrificarte por ella. Darte por ella. Ser responsable de su vida espiritual, porque tu esposa no va a dar cuentas de ti. Tú vas a dar cuentas de tu esposa y de tus hijos, porque eres cabeza y Dios te ha puesto ahí. Esa persona que es solícita guarda la unidad en su familia.
Igual si su esposa es del mismo sentir, es cristiana y una fiel creyente, bueno, ella también va a tener el mismo sentir que su esposo y ella va a entender su papel dentro del hogar. ¿Qué le dice Dios a las esposas? Que respeten a sus maridos, que los tomen en cuenta. ¿Sí? Porque muchas de las veces arman el cuadro, ¿verdad? Ya lo tienen bien diseñado y se lo presentan a su esposo. Pero ellas ya han tomado una decisión, sin antes consultar a su esposo. Eso le roba respeto a su esposo. Y el esposo, por no estar peleando y por no estar en determinado momento tratando con una mujer necia, dice, sí, está bien. Pero si tu mujer entiendes tu papel en tu hogar, donde Dios te ha puesto, vas a ser solícita en guardar esa comunicación con tu esposo, en guardar esa unidad para que el Espíritu lo siga guiando, en respetar, oye amor, mira, tengo pensado hacer esto, ¿cómo ves? Si tu esposo te dice que no, sujétate, sé sumisa. Tú estás agradando a Dios con eso, ¿verdad? Y si tu esposo se equivoca, Dios va a tratar con él. Esto es dentro de la familia, dentro de la iglesia también. La persona que es solícita va a entender con diligencia, servir a Jesús, va a ser responsable en estar atendiendo a que la unidad, tanto en la iglesia como en el hogar, posteriormente Pablo, si Dios permite, con la ayuda de Dios, vamos a seguir viendo con respecto a la familia. Primero comienza con la iglesia y posteriormente con la familia, con los deberes sociales, la vida cotidiana. Y es lo mismo, la misma unidad, porque una casa dividida no puede prevalecer, no prevalece. Igual los hijos que son creyentes, ¿verdad? Que son diligentes en estar guardando la unidad dentro de su hogar, pues también serán solícitos. ¿Qué le pide Dios a los hijos? Que obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Querido joven, querido adolescente, si tú quieres agradar a tu Dios, obedece a tus padres en todo. Y no solamente porque esto agrada a Dios, sino porque es justo. No quiere decir que tú le debas algo a tus padres, no, sino que es una consecuencia de lo que ellos han hecho por ti. Obedecer a mis padres. ¿Sí? Jovencitas, madres solteras, que pertenecen, a lo mejor no tienen una cabeza, a lo mejor no tienen a sus padres aquí, pero pertenecen a una iglesia, tienen líderes, tienen un pastor, tienen un ministro. Dios te manda que seas sumiso, sujeto. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y eso el día de hoy, queridos hermanos y amigos, no lo hay. Por eso hay tantas iglesias divididas. Por eso hay tantas iglesias que no habita Dios ahí. La persona que es solícita está atenta en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué significa la unidad del Espíritu? Bueno, significa que Dios, el Espíritu Santo, ha hecho de todos los creyentes uno en Cristo Jesús. De todos los creyentes ha hecho uno en Cristo Jesús. Debemos de entender que ningún ser humano puede crear la unidad del Espíritu, sino que ya existe para aquellos que han creído de corazón en Cristo Jesús. Esa unidad la hizo Dios, el Espíritu Santo, donde entendemos cuál es nuestra posición en Él en los lugares celestiales. Ahora, en nuestra práctica como creyentes, guardar esa unidad. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Dios ha permitido que haya una iglesia para que esto se pueda llevar a la práctica. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu.
Bueno, esa es la unidad. ¿Qué es guardar la unidad del Espíritu? Bueno, los creyentes deben de conservar la unidad. Atentos, solícitos con mi hermano, con mis hermanos, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos en el hogar. Esa unidad no se puede conservar mediante esfuerzos o organizaciones humanas. Es algo espiritual. Sino que guardar la unidad significa viviendo de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Pablo ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos, ¿qué? Llamados. ¿Sí? Que así como fuiste llamado a Cristo o estás en Cristo, bueno, pues en tu práctica ahora debes de guardar la unidad con tus hermanos, estar de acuerdo con tus hermanos, ser unánime con tu hermano, ser unánime en tu hogar, con humildad, con mansedumbre. Y si hay roces, fricciones, situaciones, desacuerdos, con paciencia. ¿Sí? Si dentro de la iglesia hay algo que en determinado momento ves mal con tu hermano, con tu hermana, con el pastor, con el ministro, con el líder, con humildad, puedes ir. Los pastores, los ministros son cartas abiertas. ¿Sí? Muchas iglesias se han derrumbado y se han venido abajo por el liderazgo, por el mal liderazgo de la iglesia. ¿Sabes por qué? Los maestros o los pastores se creen intocables. Intocables. Que no deben ser cuestionados. Cuando Pablo dice que los ministros, los pastores deben de ser ejemplo y deben ser cartas abiertas. Y si hay un desacuerdo, ok, sí, hermano, te escucho, vamos a ver qué dice la Escritura. Y si no, nosotros lo podemos arreglar, hay personas más arriba. ¿Verdad? Entonces, somos responsables, porque somos parte de una iglesia. Bueno, en este caso, ¿verdad? Si tú te crees parte de una iglesia o parte de esta iglesia, pues Dios nos manda a todos a llevar a cabo nuestra función, nuestro papel, ¿verdad? ¿Cómo se conserva la unidad del Espíritu? Ya vimos qué es la unidad del Espíritu y esa es dada que el Espíritu Santo ha hecho uno en Cristo a todos los creyentes, ¿verdad? Que es guardar la unidad del Espíritu, bueno, andar como es digno de nuestro llamamiento. ¿Cómo se conserva la unidad del Espíritu? O sea, entendiendo qué es la unidad del Espíritu, guardando la unidad del Espíritu, ¿cómo se conserva la unidad del Espíritu? Tu práctica, mi práctica. En primer lugar, la Escritura dice que en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Pero si tú no tienes paz para con Dios, yo te animo a que primero estés en paz con Dios. Oiga, hermano, ¿y cómo lo puedo hacer? Bueno, si tú tienes un grave problema con Dios por la situación, tu condición de tus pecados, bueno, pues puede ser justificado por Cristo. ¿Y cómo lo hago, hermano? Arrepiéntete. Cambia tu vida. ¿Sí? Confiésale tus pecados a Dios y apártate del mal. Y por los pecados que tú no puedes pagar, confía en Jesús. Y empieza a hacer tus primeras obras. Frutos dignos de arrepentimiento. Es sencillo. El Evangelio es sencillo para aquellas personas que quieren agradar a Dios, quieren buscar a Dios, quieren reconciliarse con Dios. Es sencillo, toman decisiones radicales contra el pecado y contra el mundo y contra la actitud pecaminosa que han estado llevando. No le están dando vueltas, no se dan por las ramas. Señor, esto me estorba, este pecado me está estorbando, esta situación me está estorbando para reconciliarme contigo. Tú me has dado el medio que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame a arrepentirme. Y cuando eres perdonado por Cristo, hay un vínculo de paz. Y en primer lugar, para conservar la unidad, debes estar en paz con Dios para estar en paz con tus hermanos. Segundo, se mantiene la unidad espiritual en ser fieles a la verdad. Obedecer la palabra, guardar la verdad. No la vendas, no la compres, no la rebajes. No cures con liviandad.
No. Sé fiel a la verdad. Y deja que el Espíritu Santo te guíe. Cuando el Espíritu Santo te guía, no quiere decir que andas en el aire o que siempre te andas riendo. No. Ser guiado por el Espíritu es obedecerlo. Obedecerlo. A lo que te alumbra tu palabra. ¿Sí? Si yo entiendo una palabra en la Escritura, pues si yo soy sensible, yo lo voy a hacer. Lo voy a obedecer. Si Dios me pide amar a mi esposa, bueno, pues voy a poner toda mi dedicación en eso. En amar a mi esposa. Si Dios me pide que yo respete a mi marido, yo lo voy a hacer. Porque quiero agradar a Dios. Porque entiendo que Dios me está hablando a mí. En lo personal. La palabra es personal. ¿Verdad? Por eso muchas de las veces cuando no seguimos fieles a la verdad y no la ponemos por obra, somos insensibles al Espíritu. Quizá a veces el Espíritu muchas de las veces te está marcando algo y te está diciendo eso y te apunta con el dedo y te dice eso es lo que te estorba, eso es lo que tienes que dejar, mira esto es lo que tienes que hacer. Y el Espíritu Santo te recuerda textos, te recuerda pasajes y está diciéndote y ahí está el Espíritu. Y muchas de las veces somos necios, somos insensatos. A veces, muchas de las veces sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Eso se llama insensatez. La insensatez es parecida a esta. Por ejemplo, la persona que va manejando y en determinado momento va chateando, sabe que puede, inconscientemente sabe que puede provocar un accidente por ir chateando en el celular. Lo sabe, pero lo sigue haciendo. Y cuando de repente, ¡pum!, ya provocó un accidente. Dañó al vehículo de allá y dañó su trabajo, dañó a lo mejor se quebró un hueso o algo y ya eso afectó su salud personal, afectó su trabajo, afectó a su familia, afectó a todo. ¿Por qué? Por su insensatez. No ser obediente a lo que Dios le está marcando. Queridos hermanos, queridos amigos, no podemos rebajar la verdad, no podemos ignorar al Espíritu Santo. No podemos. Y cuando menos te lo esperas, ya estás en el hoyo y a veces no sabes ni cómo salir. ¿Por qué? Porque no somos fieles a la verdad. La unidad del Espíritu se guarda, ser fieles a la verdad, en el vínculo de la paz, ser guiados por el Espíritu. Tercero, siguiendo la verdad en amor, que es lo más importante. Efesios 4:15 dice la Escritura, sino que siguiendo la verdad en amor, obedezco a la verdad por amor a Jesucristo. Le obedezco porque le amo, me aparto del pecado porque le amo. La verdad en amor crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que es la cabeza de la iglesia, la que dirige la iglesia, de que en todo el cuerpo, somos nosotros, todo el cuerpo, los fieles creyentes son el cuerpo de Cristo, dice, bien concertado y unido. Hermano, tú tienes que estar unido con tu hermano. Si hay diferencias, si hay roces, si hay contiendas, si hay situaciones contrarias contra un hermano, yo te exhorto a que lo arregles. Si hay diferencias con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, situaciones muy contrarias que dañan la unidad, arréglalo. ¿Cuándo? Ayer ya pasó. Mañana no sabes si vas a vivir. El Espíritu dice, hoy. Hoy. El cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan. Veo a mi hermano caído, veo a mi hermano necesitado, veo a mi hermano afligido, enfermo, ayudo a mi hermano. Mi hermano tiene mucho trabajo en su casa, tiene mucho trabajo en la iglesia, yo estoy dispuesto a ayudarlo. ¿Sí? No, pero es que mi hermano nunca me ayudó y nunca me dio y nunca vio por mí.
Sí, allá en el tribunal de Cristo Dios le va a demandar eso, pero a ti que tienes la verdad y la sigues en amor, ayúdalo. Si tienes en tus manos cómo poder hacerlo, ayúdalo. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro es importante y tiene su actividad en el cuerpo. Los ojos no se encargan de oír, ¿verdad? Se encargan de ver. Los oídos no se encargan de hablar, se encargan de escuchar. La boca no se encarga de respirar ni de olfatear, se encarga de hablar. Los pies no se encargan de levantar las manos, ¿verdad? No. Los pies para dirigir. Las manos, las orejas, todo el cuerpo bien concertado, tiene su actividad. Así en el hogar también, la esposa no se encarga de suplir para su hogar, ¿verdad? No tiene por qué estar trabajando. El varón tiene que ser responsable en suplir todas las cosas, y no solamente las materiales, que muchas de las veces le damos más importancia, sino las espirituales, y no solamente las espirituales, sino las emocionales. Porque muchas esposas hoy están dañadas emocionalmente. No son escuchadas, son frígidas, son anorgásmicas, viven una situación muy difícil. ¿Por qué? Por maridos duros y ásperos. Si tú eres así, querido varón, y si tú no has conocido la verdad, yo te invito y te exhorto a que busques la verdad, conozcas la verdad, el amor de Cristo, para que puedas amar a tu esposa y quitar ese carácter feo y áspero. Puedas amar con ternura a tu esposa. Querida mujer, respeta a tu esposo. Respétalo. Tómalo en cuenta. Según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y todo es para edificación, ¿verdad? De esa manera podemos conservar la unidad del Espíritu una vez entendiendo quién instituyó la unidad, qué es la unidad del Espíritu. Ahora debo de ser diligente y pronto y solícito para guardar esa unidad. Debo de ser solícito porque pertenezco a un cuerpo, pertenezco a una familia, también pertenezco a una sociedad, ¿verdad? Debo de ser luz y sal de mi sociedad, ¿verdad? Hay personas que pasan muchos años en su trabajo y ni siquiera las personas de su alrededor se dan cuenta que es cristiano o que teme a Dios. Nunca se dan cuenta. ¿Por qué? Porque sigue igual de mundano en su trabajo. Es una persona aquí cuando viene a la iglesia, es una persona en su casa y es otra persona muy diferente en el trabajo. Bien mundano. Bueno, esa persona tristemente no es convertida. Pero el verdadero convertido, el verdadero creyente, el que sigue la verdad en amor, el que guarda la unidad, el que conserva y sabe que ha sido llamado y tiene una posición digna en Cristo, en esta tierra, anda como es digno del llamamiento que le ha hecho el Señor. Y en su trabajo, en su familia es luz, es sal de la tierra. ¿Verdad? Claro. Porque ha entendido quién es en Cristo. ¿Qué es lo que destruye la unidad del Espíritu? Una vez entendiendo quién la instituyó, qué es la unidad, cómo se conserva, en el vínculo de la paz, ser fieles a la verdad, guiados por el Espíritu, siguiendo la verdad en amor. Debemos de estar atentos que puede destruir la unidad del Espíritu, que puede destruir mi matrimonio, que puede destruir a la sociedad. Y no cabe duda que es el pecado. El pecado del corazón del hombre. Muchos métodos a lo largo de la historia han querido tratar de resolver el problema del pecado, pero no lo han logrado, porque están muy desfasados de la verdad que es la palabra de Dios.
Han utilizado métodos, han utilizado ciencia, han utilizado filosofías, han utilizado doctrinas, han utilizado muchas cosas, pero no han ido a la verdad que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y una persona que es libre del pecado dentro de una familia es luz, es sal dentro de su hogar. Y obviamente se le van a venir cosas encima. Si su esposo es impío y la esposa es temerosa de Dios, el primero que se va a levantar va a ser su marido impío. Y va a estar como cadillito sobre ella. Pero ella tiene una fortaleza que es Cristo, su amado Redentor. En una ocasión una persona era muy áspera y muy intolerante con su esposa. No la dejaba ir a las reuniones, le hacía la vida de cuadritos. Pero la hermana, ella sabía su papel y sabía que Cristo había hecho algo en su vida, y ella se ocupaba en hacer sus responsabilidades en el hogar, cumplir como esposa y tenerle las cosas necesarias a su marido, conforme a lo que Dios le demanda como esposa. Y ella lo hacía. Y este hombre muchas de las veces no tenía a veces qué decir. ¿Por qué? Porque la esposa se dirigía de una manera piadosa para con él. Llegó un grado en donde este hombre, le encantaba el fútbol, se quebró un pie. Y fue un trato de Dios para con su hija. Porque déjame decirte, varón, que si tú estás siendo impío y estás haciendo la vida de cuadritos a tu esposa que es temerosa de Dios, Dios va a tratar contigo. Así como trató con este hombre. Déjame decirte, porque ella es una hija de Dios. Bien sencillo. Bien sencillo. ¿Cómo tratarías tú a una persona que está con tu hija o que está casada con tu hija y que tú sabes como padre cómo la trata? ¿Qué harías? ¿La defenderías, sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, este hombre se le quebró el pie, tuvo que andar en muletas y en silla de ruedas, pero la hermana que tenía el amor de Dios en su vida, lo sirvió. Lo amó. Y no cambió su manera de ser para con él. Siguió orando, siguió pidiendo por él, hasta que él un día se arrepintió y encontró a Jesús. Y bendito Dios, fue un hombre completamente diferente. El pecado es el que estorba la unidad. ¿Sí? Y el único que puede hacernos libres es nuestro Señor Jesucristo, cuando la persona realmente se arrepiente. Cuando la persona realmente quiere reconciliarse con Dios. Está buscando diligentemente. Bueno, el pecado destruye la unidad. Hay pecados que a lo mejor pareciera que a los ojos de los hombres son aceptables. Mucha gente se alarma del narcotraficante, de la prostituta, se alarma del asesino, del violador, del que violenta a su familia, pero no se alarman de las quejas, del chisme, las peleas, las contiendas en el corazón, los celos amargos, envidias. Muchas personas son vanagloriosas, soberbias, se irritan unos a otros. ¿Qué de la murmuración? ¿Qué de la malicia? ¿Qué de a lo mejor vienes aquí o venimos a una reunión de oración, pero estás dividido en tu corazón contra tu hermano?
se rompe la unidad. Se rompe la unidad. Se quiebra la unidad en los creyentes. Dentro de la iglesia, dentro de la familia. Muchos creyentes pueden estar actuando de esta manera. ¿Sí? Tienen cosas en contra de su hermano. En la familia, la esposa tiene cosas en contra de su esposo, o viceversa, el esposo en contra de su esposa. Y no puede haber unidad. En lo esencial no puede haber unidad. ¿Sí? Y muchos están actuando de esa manera, como si no fuera a destruir la iglesia y la familia. Y es triste. Y hermano, nos demos cuenta y temamos de que no seamos un instrumento usado por Satanás para destruir la unidad del Espíritu, sino que seamos solícitos, estemos atentos y diligentes en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Siguiendo la verdad en amor, ser fieles a la verdad, guiados por el Espíritu de Dios. Porque eso le da dignidad al llamamiento que tienes en Cristo, porque has entendido que tu posición es allá arriba. Hermano, si tú no entiendes tu posición en Cristo, hermano, querido amigo, si tú no sabes que Dios te ha dado una posición, o que quiere darte una posición en su Hijo amado en los lugares celestiales, hermano, difícilmente vamos a entender esto. No lo vamos a llevar a la práctica. Estemos atentos de no ser partícipes de destruir la iglesia de esa manera. Una reacción común cuando surgen esas diferencias, ¿sabes qué es? Es dividirse e iniciar otro partido. A veces dentro de la iglesia hay partidos, ¿verdad? Unos hermanos en un grupito allá, otros hermanos en otro grupito acá, y otros hermanos en otro grupito acá. Y es triste. ¿Sí? Triste. Y eso destruye la unidad. La unidad para con mi hermano. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque no tienes el valor de ir con tu hermano y arreglar las cosas. No tienes el valor de ser humilde y decirle, hermano, me equivoqué, perdóname. Mira, no es correcta esta mi actitud. Si te ofendí, hermano, perdóname. A veces nos creemos los perfectos, los que no nos equivocamos. Y eso no es cierto. Todos cometemos errores, todos cometemos faltas, todos pecamos. Sí, obviamente el creyente que ha nacido de nuevo no es su práctica, ¿verdad? ¿Puede llegar a caer en un pecado? Sí. Si no, no hubiera quedado escrito 1 de Juan 1 y 2. Pero no es su práctica, y por cuanto anda a la luz, y mientras más se acerca a la luz, y mientras más está en la luz, es más alumbrado en lo recóndito de su corazón. La luz del Espíritu lo alumbra. La luz del Espíritu le dice, hey, esa actitud. También se destruye la unidad no solo por partidos diferentes, divisiones, pecados, sino también por las falsas doctrinas y las herejías que entran o destruyen la unidad. Por ejemplo, estamos tan acostumbrados a veces a ver tanta información en internet, en redes sociales, y ya tienes una idea, te formas una idea en la cabeza y vienes y quieres presentarla a la iglesia sin tomar en cuenta a tus líderes y pastores, y quieres enseñar así a la grey, y ya los que son inmaduros ya te lo creen. Y empieza una división, ya los convenciste. ¿Qué tiene que hacer el líder o el pastor? Desconvencerlos, y empieza la situación por falsas doctrinas y herejías que vienen a dañar la unidad.
Es algo terrible. Y debes de entender y saber que el diablo está atento a destruir la unidad del Espíritu. Porque no quiere que entre la iglesia, entre sus miembros haya paz, sino que haya división. División. ¿Cuál es la solución que Dios da en su palabra para conservar la unidad o guardar la unidad? Bueno, ser solícitos, estar atentos. Como miembro del cuerpo de Cristo, yo soy responsable. En guardar la unidad del Espíritu significa vivir en paz los unos con los otros. La paz es el vínculo, o sea, el lazo que nos une como miembros, como hermanos, como familia. ¿Verdad? Si tienes una familia sólida en Cristo y estás unida por Dios en el vínculo de la paz, va a haber iglesias fuertes y fortalecidas. Pero si en tu familia no hay esa unidad y ese vínculo de paz con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, la iglesia va a tener grietas y se va a quebrar. Porque muchas de las veces traes tus problemas de allá de la familia aquí. Y piensas que lo que haces allá en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, lo quieres hacer aquí. Y no es así. Limpia primero lo de adentro y luego todo lo demás será limpio. Si tienes diferencias con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, arréglalos. Arréglalos. En el vínculo de la paz. ¿Sí? Pablo también menciona soportarnos con paciencia los unos a los otros. De esa manera se puede solucionar. Pero la Biblia también me da reglas a seguir para darle solución a la unidad del Espíritu. Hermanos, muchas de las veces, a veces por carácter, personalidades de los diferentes hermanos, cometemos el error de medirlos con una vara, ¿sí? O juzgar según las apariencias. O si nos ofendió mi hermano, ¿verdad? Estamos acostumbrados a cerrar el corazón. Y eso, déjame decirte, que está mal delante de Dios. Tú te puedes juntar quizá con los hermanos de personalidad o de carácter más dócil, o que están de acuerdo contigo, o que los puedes mandar a algo, o que son obedientes, pero con un hermano que en determinado momento es un poquito más temperamental, tiene una personalidad fuerte, que chocan sus pensamientos, o que te ofendió y no le has perdonado, ¿verdad? Y no lo invitas al cumpleaños, no lo invitas a tu casa, no lo visitas, ¿verdad? Hermano, si tú estás actuando así, estás mal. Arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano. Porque tarde que temprano, el pecado te va a endurecer. El pecado va a insensibilizar tu conciencia y vas a ser un instrumento en las manos de Satanás para destruir la unidad no solo de tu casa, sino de la iglesia. Así que, sigue las siguientes instrucciones. Mateo 18:15 dice la Escritura: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿sí? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Oiga, hermano, ¿y por qué Timoteo dice que repréndelo delante de todos? Bueno, ahí es un líder, un ministro que ha persistido en estar pecando y no se quiere arrepentir. Y el apóstol Pablo le da esta instrucción al joven Timoteo, pastor de Éfeso, que ha estado siendo insensato para con las doctrinas del Señor. Repréndelo delante de todos. Pero si tu hermano peca contra ti, hay una diferencia entre ti. Sé sabio, sigue estas instrucciones. Ve con él estando tú y él solos. Solos. Si te oyere, o sea, si se ha arrepentido tu hermano, has ganado. Lo has ganado.
Mas si no te oyere, o sea, si no escucha, ya le dijiste una vez, se lo volviste a recordar, y él a la defensiva te dice, vuelve como que a querer defenderse y justificar su actitud y justificar con sus palabras las cosas, y que en determinado momento pone ejemplos a otros que también hacen lo mismo, y empieza esa actitud defensiva, esa persona no te ha escuchado. Así sea tu esposa, tu esposo, tu hermano, el líder, sea quien sea, esta regla es para todos. Si no te oyere, o sea, si no ha cambiado su actitud y no se ha arrepentido, toma aún contigo 1 o 2 testigos para que en boca de ellos conste toda palabra. Tú vas a dirigirte con esas personas, y obviamente no son cualquier persona, ¿verdad? Puede ser un pastor, un ministro, un hermano maduro. Oye, hermano, tengo esta situación con este hermano, ya le hablé varias veces durante mucho tiempo, ya durante años. Le he dicho lo mismo y lo mismo y lo mismo y no cambia, hermano, no cambia, hermano. ¿Sí? En vez de recibirlo con humildad y de intentar cambiar porque por su bien, hermano, me tuerce todas las cosas, hermano. Y se justifica. ¿Ok? Vamos a hablar con él. Se sientan, hablan, ¿verdad? Si se arrepiente, lo has ganado. Porque esa persona entiende que es responsable de guardar la unidad dentro de la iglesia. Ok, yo no debo de actuar así porque Dios me va a responsabilizar a mí de dañar la unidad del espíritu dentro de mis hermanos. Dios va a tratar conmigo en lo personal. Te va a herir de una manera u otra. Te va a disciplinar. Pero Jesús está dando las pautas para poder solucionar esa situación. Ok, si no hiere a los hermanos o a los testigos, dilo a la iglesia. O sea, no quiere decir que la traigas aquí o que lo traigas aquí y se diga delante de todos ustedes. No, habla de los ancianos, habla de las personas maduras que dirigen a la iglesia. Sentarse con ellos y que escuchen a la iglesia. ¿Sí? Y si esa persona sigue justificando su pecado y sigue empecinado, ¿sí? En esa actitud, si no oyera a la iglesia, dice Jesús, tenlo por gentil y publicano. ¿Sí? Y es triste. Es triste porque esta disciplina eclesial es para el bien de la iglesia y para el bien de la persona que ha pecado. Es por el bien. Y hermano, si un hermano te ha ofendido, si un hermano te ha dañado, si un hermano tienes diferencias con él, hermano, no vengas con el pastor primero, hermano. Ve con tu hermano. Arregla las cosas. Segundo paso, si no te oyere, toma 1 o 2 testigos. Bueno, entonces puedes venir con. Si no lo oyere, a la iglesia. Si no los oyere a ellos, mira, esa persona tiene que estar fuera. ¿Sí? ¿Por qué crees que las iglesias están divididas hoy? Porque no siguen las reglas de Jesús. No las siguen. Este pasaje trata del ajuste de diferencias entre miembros de la iglesia. ¿Sí? Y la necesidad de ejercitar el perdón sin límites. Pero es que, hermano, ¿cómo yo le voy a perdonar si me hizo esto y me hizo esto otro? ¿Cómo te perdonó Jesús a ti? Dime, ¿cómo te perdonó Jesús? ¿Vio algo bueno en ti? ¿Vio un pecado menor en ti para perdonarte? ¿Vio tus buenos talentos, tus dones? ¿Vio que ya llevas muchos años en la iglesia y que por eso te perdonó? No. Te perdonó por amor.
Tú debes de perdonar a tu hermano por amor. Porque el amor cubre multitud. ¿De qué? De pecados. De pecados. ¿Sí? Ahora, no es un perdón a ciegas. Y el perdonar no quiere decir que no vas a sentir o no vas a recordar. No. No quiere decir eso. El que recuerdas o el que sientas, eso da una evidencia de que eres 100% humano. Pero tú no vas a ser llevado por emociones, sino por la palabra. ¿Verdad? En primer lugar, el asunto debería ser tratado en privado, con dos partes, ¿sí? Y el problema es que no hacemos esto, hermanos. No hacemos esto. Esparcimos rumores con todos los demás acerca de ello. Es un terrible error, hermano. Muchas de las veces, el ministro, el pastor que no tiene nada que ver, se da cuenta primero de que aquel hermano que ofendió o que lo ofendieron. Imagínate. Terrible. Y a veces al ministro, al pastor le echan más carga todavía de lo que tiene. Maduremos y crezcamos en todo aquel que es la cabeza en Cristo. Vayamos con mi hermano y arreglemos la situación solamente tú y él. Para guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Segundo lugar, mas si no te oyeres, si el hermano culpable no escucha, o sea, no se arrepiente, entonces el ofendido deberá tomar consigo uno o dos con la finalidad de buscar su restauración. Esa debe de ser la finalidad y el propósito de hablar con uno o dos testigos, la restauración del hermano, porque soy responsable en guardar la unidad dentro de la iglesia y es lo que Dios me manda también. Y esto enfatiza la creciente gravedad de que la persona persista con contumacia en el pecado en el que está. ¿Sí? Además, el testimonio por dos o tres testigos, Jesucristo lo hace constar porque menciona Deuteronomio 19:15. Y Jesucristo sabía que en la boca de dos o tres testigos iba a constar toda palabra. ¿Verdad? Nadie puede valorar lo enorme de los problemas que ha causado dentro de la iglesia por el fallo de obedecer a esta sencilla regla para guardar la unidad. Que los miembros de la iglesia no siguen lo que está escrito en la palabra. No lo siguen. El cristiano, el creyente, no debe de asistir a los tribunales del mundo para buscar justicia, ¿no? Como lo dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Debe de ir con los ancianos de la iglesia. Tercer lugar, si no hiere a los dos testigos, dilo a la iglesia. Si todavía rehúsa confesar sus pecados y pedir perdón, el asunto debería pasar ante la iglesia local. ¿Ves la importancia de la unidad dentro de la iglesia? ¿Te das cuenta? ¿Por qué hay tantas iglesias divididas? ¿Te das cuenta? Si tú eres parte de una iglesia local, es importante que guardemos la unidad siguiendo estas reglas. Cuarto, si el acusado rehúsa admitir su pecado delante de la iglesia, entonces ha de ser considerado como gentil y publicano. ¿Te gustaría ser considerado así, hermano o hermana? ¿Verdad que no? Desde el primer paso, síguelo.
El significado más evidente de esta expresión es que debería ser considerado como fuera de la esfera de la iglesia. Considerado como fuera de la esfera de la iglesia. Que aunque puede ser una persona salva, no está viviendo como tal. Tiene una posición en Cristo, pero en su práctica no lo está llevando a cabo. Hay una intransigencia en su vida, no se quiere arrepentir. ¿Sí? No está viviendo como tal y no debería ser tratado como un hermano dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque rehúsa arrepentirse. Si en el primer paso se arrepiente, recibe a tu hermano, perdónale. ¿Sí? Aunque siga perteneciendo a la iglesia universal, debería ser privado de los privilegios de la iglesia local. Es una disciplina de parte de Dios. Una disciplina así es una acción grave. De una persona así es una acción grave. ¿Verdad? Y amerita disciplina. ¿Quién quiere recibir disciplina, hermanos? Nadie quiere recibir disciplina. ¿Verdad? Obviamente hay disciplinas injustas. Hay disciplinas que a veces se hacían por cosas que no, o sea, ¿verdad? Había líderes que actuaban de una manera muy déspota y agarraban a los hermanos y los expulsaban o los echaban fuera, pero nunca los visitaban o les llamaban o los veían para restaurarlos. Y eso es grave también. Los que deberían ser disciplinados son los líderes y sacados de ahí. ¿Sí? Porque la Escritura le dice al líder que no debe ser contencioso, sino amable. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Verdad? Y muchos líderes han sido así. ¿Verdad? Duros. Sin darle seguimiento. No les importó el alma del hermano. Dejaron que se perdiera. Y qué triste, van a dar cuentas a Dios de eso. Es grave. Tanto como de una parte como de otra. Disciplinas injustas y disciplinas que en determinado momento no tenían ni por qué. O tenían que en determinado momento revisarlas, ser responsables. ¿Verdad? Y por otro lado, pues buscar la restauración del hermano. ¿Verdad? Y el disciplinado aceptar la disciplina, porque pues es de parte del Señor, si es justa. Si no se quiere arrepentir es de parte del Señor. Y Dios al que ama disciplina. ¿Verdad? El disciplinado no debe de tomar la disciplina que le dan como un castigo. No, debe de tomar porque Dios le ama. Dios le ama. Si es una disciplina bíblica, Dios le ama. Si lo tiene aparte y lo tiene en determinado momento en disciplina, siguiendo su vida, esperando frutos de obediencia, esperando que restaure su vida, que en determinado momento siga obedeciendo, siga reuniéndose, siga siendo humilde, sencillo. Esa disciplina es por amor a esa persona. Es por amor. ¿Qué dice Hebreos 13? ¿Qué? Para que participemos de qué? De su santidad. ¿Verdad? Y obviamente la disciplina a la persona no causa gozo, sino causa tristeza, ¿sí o no? Causa tristeza. Pero después produce ¿qué? Fruto apacible de justicia. Cuando el líder o el pastor está atento a la alma de su hermano para ayudarle a ser restaurado. ¿Para qué sí? Eso debe de ser el propósito, de llevarlo a la restauración. Mientras no se consiga el objetivo, los creyentes deberían tratarle al hermano con cortesía, pero también deberían mostrarle con su actitud que no aprueban su pecado. ¿Verdad? Que no aprueban su pecado y que no pueden tener comunión con él como hermano en la fe. Eso también es bíblico. Hermanos, somos responsables de guardar la unidad del Espíritu. Otra regla, hermanos, Mateo 5:23. Para guardar la unidad del Espíritu,
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, nuestra alabanza, adoración, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, no quiero que vayan a pensar que, el hermano ya va a hablar de dinero, de ofrenda. No, aquí no pedimos ofrenda ni diezmos, no se preocupen. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o si estás sirviendo en algo, hermano, y allí te acuerdas que tu hermano tiene contra ti algo, o sea, si allí te acuerdas que alguien está enojado contigo, o se siente ofendido, o has ofendido, para guardar la unidad, hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y primero, reconcíliate con tu hermano. Y después, ven y presenta tu ofrenda. Pero muchas personas, levantan las manos, adoran a Dios y todo como hermanos y todo como en Cristo, y con el que está al ladito tiene una contienda y se siente ofendido o lo ofendió y no lo ha arreglado. ¿Tú crees que Dios recibe eso? No lo recibe. Muchos tienen cosas en contra del líder o del pastor, ¿verdad? Pero ¿acaso han sido valientes en ir a arreglar las cosas con él? Y decirle, ¿sabe qué, pastor o hermano? No me pareció esto, mire, pasó esta situación, yo me sentí ofendido, me sentí ofendida, hermano. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y siguen sirviendo, y siguen alabando, y siguen adorando, siguen diezmando. A veces, muchas de las veces sus predicaciones no les son de bendición. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón que no se ha arreglado. ¿Ves cómo se destruye la unidad? ¿Ves cómo es grave el pecado? ¿Cuál es la solución? ¿La regla? ¿Seguir esta regla? Deja ahí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Primero, si una persona ofende a otra, sea por ira, por roces, por temperamentos, por cualquier otra causa, de nada sirve que traiga su talento o su don a Dios. De nada sirve. Por eso a veces andan todos frustrados, todos sin propósito, todos ahí medios sin saber qué, porque están incurriendo en que no han arreglado estas cosas con sus hermanos, ¿verdad? El Señor no se complacerá con su presente, con su ofrenda, no. El ofensor debe de ir primero a rectificar el mal. Primero. Solo entonces será aceptable esa ofrenda. ¿Sí? Muchos están ofendidos con otras personas por sus actitudes. Están ofendidos y viven ofendidos, ¿verdad? Pero nunca van y arreglan las cosas y se sientan a hablar con la persona y a poner las cartas sobre la mesa para que todo quede en paz. Primero entendiendo que soy parte de una iglesia y soy responsable de guardar la unidad con mi hermano, de unir mis escudos ante la guerra contra el enemigo. Pero pues sí lo estoy criticando, sí estoy hablando de él, cuando me hablan de él o de ella y en cualquier momentito brota esa resentimiento que hay en el corazón. No has arreglado la situación. Y déjame decirte, si tú sigues así, deja de servir a Dios, porque no hay un agrado de esa ofrenda a Dios. Arregla primero tu situación con tu hermano. Guarda la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, dice la palabra. Rectifica el mal. Solo entonces será aceptable tu ofrenda a Dios. Aquí Jesús advierte en contra de un espíritu contencioso. Como hay personas que a veces tú les hablas y les dices y quieres hacerles ver las cosas, pero siempre están a la defensiva. Y siempre están a la defensiva. Y siempre están tratando de justificarse y nunca escuchan. Siempre tienen ese espíritu contencioso. Qué triste. Querido hermano y querida hermana. Si Dios te ha puesto descubierto ahorita, arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano.
guarda la unidad del Espíritu. Tienes que ser solícito, hermano. Otra regla para guardar la unidad del Espíritu y no permitir que sea dañada la iglesia. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es muy bonito decir, sí, Señor, la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, hermano, vamos a orar, la oración eficaz del justo puede mucho. Y tenemos esa perspectiva de esa oración. Sí, la oración eficaz del justo puede mucho, pero si estás ofendido y estás pecando en contra de tu hermano, esa oración no va a ser eficaz, no va a ser escuchada, no va a ser respondida. ¿No? Primero, para que esa oración eficaz pueda tener un efecto positivo delante de Dios, o sea, vaya con un objetivo, eso significa la oración con un objetivo, ¿verdad? Eso significa oración eficaz, oración con un propósito, con un objetivo hacia Dios. Para que esa sea eficaz, primero tus ofensas con tus hermanos o con otros deben de ser arregladas. Y la primera oración eficaz para poder ser sanado es, Señor, perdónanos porque te ofendimos con esta contienda. Le confesé a mi hermano esto, Señor, y esto otro. Y vivíamos divididos. Perdóname, Señor. Esa oración va a llegar allá arriba, porque es eficaz. Hermano, no tome solamente una parte de la Escritura para nuestra conveniencia, ¿no? Aquí está la razón por la cual la oración eficaz tiene propósito. Debes de arreglar tus situaciones con tus hermanos. Siguiente regla. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y con todos, la paz con todos, significa que primero, paz con aquel creador, con Dios. ¿Sí? En primer lugar. Y posteriormente la cruz, ¿verdad? Para con Dios y para con mi prójimo. En cuanto dependa de ti estar en paz con todos los hombres. Esa es tu responsabilidad, hermano. Si tú has entendido en guardar la unidad del Espíritu y después, ¿qué? La santidad. ¿Qué es la santidad? Bueno, consagración hacia Dios. ¿Verdad? ¿Qué más? El perdón. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros. Es que, hermano, me cuesta trabajo el carácter de esa hermana. Es que, hermano, me cuesta trabajo el carácter de este hermano. Que, híjole, no lo veo que se levante, hermano. No lo veo que esté activo. No lo veo que en determinado momento lleva años y que esa actitud, hermano, me pone de malas, hermano. Sopórtalo, como lo dice la Escritura. Ora por él. Ora por tu hermano. Perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Hermanos, a veces es tan sencillo y tan fácil escuchar este texto, pero aplicarlo a tu vida, hermano, es el problema. ¿Verdad? Es el problema, hermano. Pero es ahí donde debes de llevarlo a la práctica, hermano. Perdonar de corazón si tienes una queja de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. ¿Comparado con qué? De la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Cristo nos perdonó todas las ofensas, todos los pecados, todos los errores. Cometemos errores todos los días, hermanos. Cometemos pecados, hermanos. Fallamos todos los días, hermanos. Y Cristo, Dios el Padre, ¿por qué no nos castiga?
Por la sangre de Cristo, hermanos. Nos perdona. ¿Sí? Nos perdona. Porque Dios es un Dios perdonador. Bueno, ¿por qué si Dios perdona a mi hermano, por qué yo no lo he de perdonar? ¿Quién soy yo? ¿Me creo más que Dios? ¿Soy más justo yo que Dios? Claro que no. Jamás seremos más justos que Dios. Si Dios perdona a mi hermano, si Dios le ama tal y como Él es, con su carácter, con sus errores, con sus virtudes, con sus defectos, y mi hermano quizá a lo mejor tiene inmadurez, tiene flaquezas, y Dios le ama y le perdona, ¿por qué yo he de juzgarlo y medirlo con una vara, y cuando yo me equivoco me mido con otra vara? ¿Por qué? Estoy mal. Es una actitud que no es correcta delante de Dios. Tengo que perdonar a mi hermano, tengo que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz con mi hermano. ¿Sí? Si es en la predicación, tú tienes que unir tus escudos con el que predica porque es tu hermano. Estar orando por él, en determinado momento analizar lo que predica, platicar con él. Unir, no sé, ir a predicar el evangelio, estar unido con él. En la alabanza igual, oye hermano, qué bien, mira, se parece, está bien eso, qué buena alabanza hermano, mira, ¿en qué te puedo ayudar? Y estar de acuerdo con él, el que acomoda las sillas, el que recibe a la gente, estar de acuerdo con él, unir mi fe con él, mi escudo con él. Pero siempre estamos, es que no me pareció la alabanza. Es que, no, así no están acomodadas las sillas. No, es que las personas no van así. Es que la hermana esto, y la hermana lo otro, y el hermano esto. O sea, hermanos, yo creo que eso es de niños. Es de personas carnales, no de cristianos maduros. Tú tienes que unir con tu hermano en lo esencial, en el servicio a Dios. Tienes que unir tu escudo de fe con él. Para que sean uno en Cristo. Y también unir las situaciones cuando hay pecado. Eso no quiere decir que te hagas de la vista gorda. Ya vimos las reglas, cómo se soluciona esto para guardar la unidad. Es esencial el perdón, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice la Escritura. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el lazo perfecto que nos une. Es importante, hermanos. Los vínculos de paz, del perdón, del amor, siguiendo la verdad, es guardar la unidad del Espíritu. Y nuestra responsabilidad es ser solícitos en ello. Solícitos en ello. Es importante, hermano. La reacción espiritual, la reacción adecuada a estas situaciones, en lo esencial, unidad. En cuestiones dudosas, libertad. En todas las cosas, amor. ¿Sí? Amor. Es importante, hermano. Hay suficiente carnalidad en cada uno de nosotros para arruinar una iglesia local, hermanos, o una familia. Y debemos de estar atentos, o cualquier obra de Dios. Debemos de ser maduros y crezcamos en la unidad. Por ello hemos de sumergir nuestros propios deseos, nuestras propias emociones mezquinas, nuestros propios caprichos y actitudes personales, debemos de sumergirlos a trabajar juntos y en paz y en unidad por la gloria de Dios. No es tu pensamiento, no es tu deseo, no es tu emoción, no es lo que tú piensas, es la gloria de Dios. Y la que le va a dar la gloria a Dios es la unidad en el Espíritu. En el vínculo de la paz. Eso es, hermano, lo que tú y yo debemos hacer.
Esa es nuestra responsabilidad. Por eso, cuánta razón dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, guardemos la unidad. Y querido amigo que no has conocido a Jesús, a esto eres llamado también. A arrepentirte y confiar en Jesús para llevar a cabo a la práctica lo que Dios nos demanda. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Inclinen su rostro.